Hola, soy el Dr. Fernando Ackerman, el director asociado del Fertility and IVF Center of Miami en Florida, Estados Unidos. Tengo el gusto de estar con ustedes y hoy vamos a estar hablando del tema adelantos en medicina reproductiva. Una de las tecnologías de baja complejidad que cualquier laboratorio realmente con poca tecnología en el campo de la infertilidad puede realizar son los tratamientos de inseminación intrauterina. Cuando esta inseminación se hace, la colocación de la muestra obtenida por masturbación del semen dentro del útero de la paciente tiene que tener una preparación previa que históricamente se hace con centrifugación a distintas velocidades gradientes para separar en una muestra por un volumen muy pequeño la que se va a colocar dentro del útero realizando el tratamiento de la inseminación. Uno de los adelantos que ya es hoy una realidad es la separación del esperma que tiene una cantidad mínima de la fragmentación del ADN basado en el principio natural que esos espermas tendrían una mayor motilidad, una menor disminución de la morfología estricta del mismo, y entonces en una cámara especial se puede realizar esa separación de una manera, digamos, natural. Primero, luego de la masturbación y la obtención de la muestra, el semen va a ser incubado a 37 grados centígrados aproximadamente por 30 a más seguro 60 minutos para que se produzca la licuefacción de la muestra. Una vez que esto ha ocurrido, se coloca un pequeño volumen en la parte interior de esta cámara, de este dispositivo que se llama Zymote. Entonces el medio de cultivo especial se va a colocar en la parte superior de la cámara que luego de haber colocado estas dos muestras se coloca de nuevo en la incubadora y con una temperatura de 37 grados centígrados se espera aproximadamente unos 30 minutos para haber logrado la separación y la preparación de la muestra para ser colocada dentro del útero en el tratamiento de la inseminación intrauterina. Al no hacer la separación clásica con centrifugación, se evitaría el daño que puede ocurrir en la misma a los espermas y sí se sigue utilizando la ventaja de separar los espermas muertos, dañados, distintos debris que puede haber en la muestra y células que también pueden dañar a la misma. Este es un procedimiento relativamente sencillo, que no requiere un entrenamiento especial y que brindaría una ventaja en no solamente las tasas de fertilización y las tasas de éxito de embarazo y de embarazo de término en los tratamientos de inseminación intrauterina, pero también en los tratamientos de fertilización in vitro, utilizando sí o no el ICSI, el Intracytoplasmic Sperm Injection. Bueno, y ahora quiero hablar un poco de los tratamientos de alta complejidad, aquellos en los que se realiza la fertilización in vitro con o sin la utilización del ICSI. Históricamente se utilizaron métodos morfológicos para identificar bajo la visión de un microscopio cuáles eran los embriones que presentaban mejores chances de lograr un embarazo. El número de células cuando se hacía la transferencia en el tercer día del desarrollo embrionario y cuáles eran las características de esas células con o sin la presencia de fragmentación, era lo que históricamente se utilizó para determinar cuáles eran los mejores embriones o el mejor embrión para transferir. Con el desarrollo de los medios de cultivo se ha logrado
en los laboratorios de mayor éxito, fácilmente extender los días del cultivo del embrión hasta el quinto, sexto o más allá, día después de la aspiración ovocitaria. Se dice que en el quinto día del desarrollo el embrión tiene que ser ya un blastocisto con una cantidad de entre 100 y 150 células, y de acuerdo a la cantidad de las células, a la distribución de las mismas, la estructura arquitectónica de las células en lo que se llama el macizo celular interno, en el trofectodermo, en la cantidad de líquido, se va a determinar morfológicamente que un blastocisto pueda ser categorizado desde el estadio 1 al 6, y la morfología del mismo se asigna con la calidad de un embrión A, B, C o D para el macizo celular interno y para el trofectodermo. Pero muchas veces, transfiriendo embriones que tienen una calidad morfológica excelente, se veía que o no se lograba un embarazo o que había un número no esperado de aneuploidías en esos embarazos. Con la biopsia embrionaria, que originalmente se hacía al primer día del desarrollo, después fuimos a la biopsia en los cleavage stage embrios en el tercer día y últimamente de manera rutinaria en el quinto día, se pensó que se había llegado a lo que hoy se puede ofrecer como el mejor método para identificar el mejor embrión a transferir. En un blastocisto ya desarrollado, en el que el hatching potencialmente se hizo un par de días antes, para permitir esa exclusión de varias células del trofectodermo y que puedan ser biopsiadas sin ningún problema y sin afectar la parte del macizo celular interno y la estructura del embrión, haciendo la biopsia embrionaria para hacer lo que hoy en día se denomina por las siglas en inglés PGT-A, Pre-Implantation Genetic Technique, para la detección de la aneuploidía. Uno puede identificar los embriones que son euploides con 46 cromosomas, también detectando los cromosomas sexuales XY o XX. Al tener esta identificación en el embrión, sabiendo que es un embrión euploide, se cree que uno va a poder seleccionar con una certeza sumamente elevada, de más del 99%, el embrión que uno pueda transferir. Esto nos ha permitido de una manera muy significativa, principalmente reducir el número de embriones a transferir. Hoy la recomendación de la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva es de solamente proseguir con una transferencia de un solo embrión, el single embryo transfer. Esta es una de las ventajas más grandes que nos permite este tipo de técnica, como así también disminuir la incidencia del embarazo múltiple, que no es anulada totalmente, porque un embrión puede llegar a dividirse y originar o a un embarazo gemelar en una tasa de un 3 o un 4%. Al haber hecho esta técnica, se creyó que esta era la solución hoy en día para disminuir significativamente el número de embarazos múltiples. Pero ahí empezamos a analizar lo que se designa como el mosaicismo. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de un mismo embrión puede haber líneas celulares que son euploides y líneas celulares aneuploides, probablemente por mitosis alteradas que ocurren después de la meiosis inicial, luego de la fertilización. También hay que tener en cuenta que la biopsia está siendo realizada del trofectodermo y no de la parte del macizo celular interno que va a originar al embrión en sí. El trofectodermo va a originar lo que serían las estructuras placentarias. Entonces, puede ser que sea potencialmente un embrión que sea un mosaico y que, a pesar de que la biopsia esté diciendo que el embrión es euploide, después de transferir ese embrión se puede detectar un mosaicismo o viceversa. Puede llegar a ocurrir
que haya un embrión que uno inicialmente descarte por lo que piensa que es la presencia de una aneuploidía, y siendo transferido ese embrión se ha visto que puede llegar a originar un embarazo totalmente normal con un embrión, feto y bebé que tenga un complemento euploide total. Por eso es que lo que a principio se pensaba como una técnica que iba a solucionar todo este problema, por algunos está siendo cuestionada hoy, pero nosotros hoy por hoy en nuestro centro, como en la mayoría de los centros, la seguimos utilizando. Lo que es muy controversial es la transferencia de embriones aneuploides. La discusión está acerca de si es ético o no y cuál riesgo es la situación de transferir un embrión que sea aneuploide mosaico. El criterio podría ser que podríamos llegar a hacerlo en casos de aneuploidías que no son compatibles con la vida extrauterina. No sería correcto transferir un embrión que tenga un mosaicismo con una trisomía en parte de la línea celular 16, 18 o 21, que potencialmente se pueden convertir en un feto, en un bebé para la vida extrauterina, y eso sería algo no correctamente indicado. El potencial problema médico-legal también es muy grande por las consecuencias que puede originar de que nazca un bebé con alguno de estos problemas de aneuploidía, pero también potencialmente el descartar embriones que fueron inicialmente clasificados como aneuploides y en realidad podrían llegar a tener el potencial de desarrollarse en un embrión con un complemento cromosómico adecuado. La introducción de la técnica de biopsia embrionaria con la evaluación del trofectodermo para la determinación del número de cromosomas y la identificación de embriones euploides o aneuploides también nos brindan la información de la presencia de un cromosoma X o Y. Esto nos conduce a la posibilidad de identificar el sexo de ese embrión y transferir un embrión preferencialmente masculino o femenino de acuerdo al deseo de la pareja. Cuando esto se hace dentro de un tratamiento en una pareja de infertilidad, despierta una polémica que en general es relativamente minimizada, ya que la indicación del tratamiento fue pura y exclusivamente para subsanar la infertilidad de la pareja. Pero cuando este tratamiento se hace solamente para satisfacer el deseo que en muchas situaciones se llama de balance familiar o selección de sexo, es algo sumamente polémico y que está prohibido en absolutamente todos los países de Europa occidental más avanzados, de Latinoamérica, pero que en Estados Unidos es algo que se puede realizar sin ningún tipo de problema y se deja solamente abierto al criterio del centro donde se realiza el mismo de tratamiento. Todo tratamiento de fertilización in vitro requiere la estimulación previa ovocitaria para que los ovarios produzcan la mayor cantidad de desarrollo folicular y se pueda aspirar el número óptimo, potencialmente el máximo número de óvulos. Esto se ve acompañado de un aumento marcado del estrógeno endometrial para acelerar y potencialmente causar un desfasaje entre la velocidad y el desarrollo del endometrio y el desarrollo folicular. Cuando se hace la aspiración de los ovocitos, la fertilización de los mismos y la posterior transferencia del embrión que no ha sido biopsiado al tercer día, o lo que comúnmente se hace ahora es al quinto día, al estadio que esperemos que haya logrado sea un blastocisto, este potencial desfasaje entre el desarrollo endometrial y ovocitario causaría potencialmente una disminución de la tasa de embarazo.
con la introducción de la biopsia del trofectodermo, la biopsia embrionaria, y posterior evaluación por NGS, Next Generation Sequencing, del número de cromosomas, ha hecho que al tener que congelar el embrión hasta que uno pueda obtener el resultado de la biopsia, se tenga que transferir ese embrión en un ciclo posterior de una transferencia del embrión congelado, lo que en inglés se denomina el Frozen Embryo Transfer. Se vio que la transferencia de embriones congelados se veía acompañada de una tasa de embarazo bastante superior a la de la transferencia de ese mismo embrión en un ciclo fresco. Se pensó entonces que potencialmente el congelar el embrión, por lo que mencioné antes de la discrepancia entre la aceleración biológica producida por un nivel suprafisiológico de estrógenos a nivel del endometrio comparado con el desarrollo folicular, podría llegar a ser el problema que cause que en una transferencia de un embrión fresco la tasa de embarazo del mismo sea menor que la transferencia de ese embrión congelado. Pero tenemos que recordar fundamentalmente que si estamos haciendo una biopsia embrionaria con la identificación del embrión que es euploide con el número normal 46 de cromosomas, quizás ese sería el factor principal para que entonces aumente la tasa de embarazo. Con todo esto en mente, se creó la sensación, la posibilidad, la sugerencia de tener una política de freeze all, congelar todos los embriones independientemente de que se vaya o no a hacer la biopsia, para poder transferirlo posteriormente en un ciclo de embrión congelado en el que los niveles hormonales estrogénicos no son suprafisiológicos. Esto no se aplica cuando se utiliza el tratamiento con una donante de óvulos, ya que la receptora va a ser estimulada con ciclos que van a tener el nivel lo más parecido posible al nivel fisiológico hormonal del estrógeno. Aquí estamos ante la duda si esto sería útil o no, y si no sería solamente una consecuencia secundaria de la biopsia embrionaria. En el momento que podamos tener un resultado de esa biopsia en solamente un par de horas, para poder identificar el mejor embrión y transferirlo quizás en el ciclo fresco y saber y poder comparar en estudios randomizados cuáles son los resultados, quizás aquí tendremos la respuesta si la política de congelar todo realmente va a tener una utilidad o no. Cambiando el foco de cómo seleccionar el mejor embrión para así proseguir con una transferencia de un solo embrión, el Single Embryo Transfer, a cómo seleccionar la paciente que tenga el mejor endometrio para recepcionar ese embrión y brindarle el medio adecuado de implantación. Hay distintas técnicas que tratan de identificar cómo se puede, si es que se puede, mejorar un endometrio. Históricamente, la evaluación endometrial estaba hecha por una biopsia del mismo, con una evaluación histológica para ver en qué día ese endometrio se encontraba. Esto hoy por hoy es algo del pasado y la evaluación endometrial hoy se enfoca más a dos aspectos. Uno, en aquellas pacientes en las que tienen un recurrent pregnancy loss, la abortadora habitual, para ver si tiene la presencia de células plasmáticas, de plasma cells, que podrían ser un indicador de una endometritis crónica y que potencialmente esto podría ser el motivo por el que una paciente tiene, como ya mencionamos, una falla repetitiva de implantación o es una abortadora habitual. El tratamiento puede ser con antibióticos,
por aproximadamente 14 días, ciprofloxacina 500 miligramos 2 veces al día, y la simplicidad del tratamiento hace que muchas veces el procedimiento diagnóstico no sea realizado, excepto que con una discusión con la paciente se llegue al deseo de la misma de saber qué es lo que está pasando. En casos en los que hay una falla de implantación utilizando las tecnologías más avanzadas de alta complejidad, se sugiere en algunas clínicas la realización del test que es conocido como el test ERA, por las siglas en inglés Endometrial Receptivity Assay, del ensayo de la receptividad del endometrio. Esto es para determinar la presencia de la activación de ciertos genes en el endometrio, y el reporte viene informando como si el endometrio es receptivo, es prerreceptivo, es postreceptivo o no es receptivo de ninguna manera. De acuerdo a eso, se puede ajustar el momento de la transferencia en más o menos 12 horas para que hipotéticamente aumente las chances de embarazo. En teoría esto suena muy adecuado y es muy interesante, y creo que es un campo para seguir investigando en el mismo. Hoy por hoy este procedimiento, esta técnica de evaluación del endometrio se ofrece para hacerlo de manera comercial, pero desde mi punto de vista tendríamos que tener más investigación en el mismo para ver si realmente tiene la utilidad que hoy por hoy aparentemente puede llegar a ofrecer. Más investigación en el mismo es requerida. Como habíamos mencionado, una vez que se extraen los óvulos y se fertilizan en el laboratorio, el embrión va creciendo en la incubadora con las condiciones adecuadas para el desarrollo del mismo. Históricamente tenemos que sacar el Petri dish al día siguiente de la fertilización para ver si realmente se ven los dos pronúcleos, indicando que, por ejemplo, el procedimiento de ICSI fue exitoso. 48 horas más tarde se ve el desarrollo del embrión, quizás de una manera óptima, teniendo 8 células. Y al quinto día esperamos encontrar la presencia de ese embrión en el estadio del blastocisto. Cada vez que uno tiene que estar sacando la cápsula de Petri de la incubadora, estamos modificando las condiciones de temperatura y de gases adecuadas para el desarrollo embrionario. O sea que estar examinando esos embriones en estas distintas etapas tiene un precio a pagar que potencialmente podría llegar a afectar la calidad y el desarrollo del mismo embrión. Una manera de solucionar esto es utilizando incubadoras que se usan exclusivamente para la paciente. ¿Por qué digo esto? Porque la incubadora clásica tiene distintos niveles y es una incubadora que se comparte por varias pacientes. Entonces, no solamente cuando se están sacando los embriones de la paciente, de la pareja, para evaluar es que se cambian las condiciones ideales de temperatura y de gases, sino que también cuando se abre la incubadora para evaluar los embriones de otra pareja que están compartiendo la incubadora. Pero hay otras técnicas que se fomentan también, lo que en inglés se denomina como el time-lapse imaging, las imágenes separadas en el tiempo, en incubadoras especiales en las que durante los 5 o 6 días del desarrollo embrionario no se tiene que sacar al embrión de la misma, y la incubadora tiene un sistema de captura de imágenes digital en la que uno puede estar evaluando el desarrollo embrionario morfológico sin estar removiendo al embrión del medio de cultivo, de la cápsula de Petri, que permanece en la incubadora con las condiciones ideales de temperatura y del nivel de gases adecuado. Ahora, esto en teoría suena excelente, pero creemos que se necesita hoy por hoy
más investigación, mayores trabajos de los que por ahora son promisorios y prometen que esta podría ser una técnica adecuada, pero no creemos que sea lo que automáticamente tenga que ser considerado como algo de standard of care en los laboratorios de in vitro de todo el mundo. En el campo de la medicina reproductiva, quizás el tema de quién puede ser padre o madre es uno de los más controversiales. Las parejas tradicionales, las familias tradicionales de un hombre o una mujer y uno o dos hijos, hoy por hoy, con los avances de la medicina reproductiva, han quedado a un costado, y la formación de familias monoparentales o familias en las que los dos padres son del mismo sexo, hoy potencialmente pueden ser una cosa rutinaria en la medicina reproductiva. La utilización de ovodonación para un hombre soltero o una pareja gay con el esperma de alguno de ellos, la técnica de ICSI, la selección del sexo, la biopsia embrionaria, la transferencia de ese embrión originado con el óvulo de una donante y con el esperma de uno de los dos miembros de la pareja en el vientre de una madre subrogante, es un tema que despierta pasiones y discusiones que no tienen fin. ¿Cómo nos podremos imaginar entonces que en todo este avance de medicina reproductiva, si estaríamos hablando de la parte quirúrgica, la posibilidad del trasplante uterino? Eso es algo que para los amantes de la cirugía ginecológica despierta pasiones que no tienen realmente fin. ¿Cómo potencialmente podríamos trasplantar el útero de una donante quizás cadavérica en el vientre de una mujer para que le podamos dar a esa mujer la oportunidad de llevar a un hijo en su propio cuerpo y potencialmente después de cumplir el deseo, para no continuar con la posibilidad de complicaciones por las medicaciones contra la reyección, el rechazo del trasplante, tenga que ser extirpado? Si esto ya es controversial, ¿se imaginan qué controversia causará la posibilidad de hacer la transferencia, el trasplante de un útero en una persona transgender que ha nacido como hombre y que quiere llevar un hijo en su propio cuerpo? No es este el momento de discutir las consideraciones éticas y morales del mismo, sino que es algo para pensar en el futuro. Y para ir terminando, como no voy a tener palabras de agradecimiento para los doctores Felipe Joffre y David Fusaro, ex compañeros de la residencia que hicimos juntos en la década de los fines del 80 y principios del 90 en el Hospital Bernardino Rivadavia de Buenos Aires. Todos estos años hemos continuado con una amistad y con una relación científica que nos nutre mutuamente. Muchísimas gracias por esta invitación, felicitaciones por esta idea excelente y siempre estoy listo a colaborar con todo lo que sea que ustedes me propongan desde el punto de vista científico. Un abrazo y felicitaciones.